Para esa audiencia que nos ve, esa diáspora dominicana que está en Estados Unidos, que nos ve, que nos sigue, la gente que está en el resto del mundo, un saludo muy fuerte, un profundo abrazo para ustedes. Y ahora tenemos un tema que tiene que ver con Estados Unidos. A la gente que está en la diáspora, a la gente que ha migrado allí, la gente que es residente, que es ciudadano, los que están de visita allí, este tema les va a ser muy interesante a ustedes. El tema de estos minutos de este bloque es: Donald Trump pide pena de muerte para migrantes que asesinan estadounidenses. Entre las estridencias y los discursos estridentes de Donald Trump, las cosas que lo convierten en viral y temas amarillistas, este es uno de ellos. Miren, Donald Trump, el presidente y candidato republicano, anunció su intención de solicitar pena de muerte para migrantes condenados por asesinar ciudadanos estadounidenses. Cada cosa que Donald Trump entiende que le va a hacer popular, o que entiende que los periódicos lo van a hacer titulares, él es de la gente que entiende que el sonido, la publicidad es buena, sea mala, sea positiva o negativa. Lo importante es sonar. Parece que es la ideología que tiene Donald Trump. Durante un meeting en Greensboro, en Carolina del Norte, afirmó que la inmigración es el principal tema de preocupación para los estadounidenses, a pesar de que encuestas recientes indican que la economía es más importante para la mayoría de los votantes. Escuchen esto: lo más importante es la economía, no sus situaciones, sus ideas que él tiene acerca de inmigrantes. Entonces, todo esto tiene preocupada a la población norteamericana. Trump criticó a la vicepresidenta Kamala Harris, acusándola de tener fronteras abiertas y que permitió medidas drásticas como deportaciones masivas y castigos severos para los migrantes que regresen tras ser expulsados. Esta es la parte de la estrategia de un estado clave para elecciones presidenciales. Y esto está, señores, sobre la línea de cómo Donald Trump no tiene reparos a la hora de buscar popularidad. Vimos a Jaime Bailey, que queremos aprovechar para dar crédito a sus contenidos. Jaime Bailey dio una explicación magistral de qué es lo que Donald Trump hace y de cómo su egocentrismo se le importa meter debajo del tren, debajo de la rueda, o la pata de los caballos, a quien sea, simplemente porque él tiene que elevar su imagen y tiene que sentirse adorado y venerado. Una información de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, anuncia hoy una agenda para ayudar a los latinos a alcanzar el sueño americano en una entrevista con Telemundo. Esta agenda incluirá medidas como la eliminación de los requisitos de titulación para 500,000 empleos federales. Escuchen esto: 500,000 empleos federales, 1 millón de préstamos para apoyar negocios latinos y construcción de viviendas accesibles. Esto es importante y Kamala está ahí atacando ese flanco de público, de gente que la va a apoyar, que son de ascendencia latinas. Harris busca abordar las preocupaciones económicas, laborales de la comunidad latina, especialmente en contraste con la retórica antimigrante de Trump. A Trump, señores, le puede hacer mucho daño esto. Son muchos los votantes de ascendencia latina y latinos que se han nacionalizado, que están allí, y entendemos que esos radicales de ultraderecha que viven en el centro de Estados Unidos tal vez no podrán combatir a la gente abierta liberal y a la gente que son inmigrantes que están en Estados Unidos. A pesar de que muchos latinos votaron por el Partido Demócrata en 2020, Trump logró aumentar su apoyo en ciertos estados claves. Los latinos claves que apoyan a esos candidatos. Nelson, ¿tienes información? Sí, quiero que estén atentos a unos datos que vamos a entregar, que han salido de algunas encuestadoras de los Estados Unidos y que se refleja y transmite el problema que tenemos actualmente para las elecciones de los Estados Unidos, que no hay como una carta clara de parte de la población. Fíjense que los votantes, según las encuestadoras como CBS, CNN y otras, han dicho que los votantes están divididos casi a la mitad entre lo que es Kamala Harris y Donald Trump para abordar lo que se trata, por ejemplo, temas económicos, aunque Harris tiene calificaciones ligeramente mejores en impuestos para la clase media y el costo de la vivienda. Es la gente que piensa, o hay gente que piensa que ella puede hacerlo mejor en temas de impuestos y de acceso a la vivienda. La mayoría de los votantes considera que la economía está en muy mal estado y sienten que el país va en la dirección equivocada. Una encuesta reciente mostró que el 46% prefiere a Harris para lo que es el tema de impuestos, mientras que Trump tiene una ligera ventaja en lo que tiene que ver con el tema de los aranceles. En cuanto a la percepción de los candidatos, ¿no verdad? Aproximadamente la mitad de los votantes, perdón,
tiene una opinión favorable de Kamala Harris en comparación con solo el 40% por Trump. Existe una notable brecha de género, ya que las mujeres ven favorablemente más, obviamente, a Kamala Harris. Trump mantiene su ventaja en temas de inmigración, donde el 45% de los votantes lo consideran el mejor candidato. Harris también sobresale en áreas como el aborto, que es su agenda, el cambio climático y la integridad electoral. Sin embargo, incluso al interior de su propio partido demócrata, se le ve muy débil en temas de política exterior. La encuesta, esta misma encuesta que mide la parte, digamos, de potencial que pueda tener un candidato, refleja un panorama electoral en el que ambos candidatos tienen fortalezas y debilidades en diferentes temas clave para la sociedad. Iván Yael comentaba, por ejemplo, de que Donald Trump critica mucho la política migratoria del Partido Demócrata, del actual presidente Joe Biden, pero cuando le preguntas al norteamericano de a pie, lo que más le preocupa es el tema económico. Barack Obama, el anterior presidente de los Estados Unidos, en un reciente discurso en el estado de Wisconsin, destacó su legado económico al afirmar que la supuesta mejora de la economía bajo Trump era en realidad resultado de su propio trabajo. ¿Miente Obama? No, porque muchas veces cuando tú siembras ciertas políticas no cosechas de inmediato, no se ven los efectos de inmediato. Recordó cómo pasó 8 años recuperando la economía y enfatizó que no hay que sentir nostalgia por el mandato de Trump. Obama se dirigió a los escépticos, alertando sobre los peligros de un regreso de Trump al poder, especialmente en el contexto de lo que fue la pandemia. Subrayó que las elecciones sí pueden generar cambios significativos y motivó a la audiencia a participar activamente en la campaña de Kamala Harris. Fíjense que Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos del mundo, era el creador de empresas como Microsoft, donó $50 millones a la campaña de Kamala Harris, según un informe del New York Times. Aunque el magnate de Microsoft intentó mantener el donativo en secreto, su entorno sí confirmó esta contribución. Tradicionalmente, Bill Gates había mantenido al margen de las elecciones en su país. El donativo, que para que ustedes lo sepan, se hizo a través de un fideicomiso. Y esto obliga, que no está obligado a revelar los donantes, pero finalmente la institución para fines de transparencia sí lo hizo. Vamos a hablar de los estados clave brevemente. Donald Trump ha realizado su 4ª visita en 2 días a Carolina del Norte, un estado clave en la contienda electoral contra Kamala Harris. Durante su discurso prometió reducir el costo de la electricidad en un 50% en su primer año, si regresa a la Casa Blanca, además de aumentar la producción de petróleo y el fracking. ¿Recuerdan? Bien, Trump desestimó el cambio climático, considerándolo un engaño, ese tipo de cosas obviamente que le juega en contra, más a esta altura, y afirmó que la verdadera amenaza para él son los conflictos nucleares, el liderazgo incompetente. Este discurso se produce mientras Carolina del Norte aún se recupera de los daños del huracán Helen. Recordar nuestra cobertura de elecciones el día 5 de noviembre son las elecciones norteamericanas. Ese día tendremos un especial aquí en nuestra plataforma de Al Tanto TV, a través del canal de YouTube. Estaremos un grupo de colegas y compañeros hablando sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con los estados clave en los Estados Unidos, cómo se va sintiendo en la calle, ¿no verdad? Los votantes. Recordar también que ya hay ciertos votos que ya han sido contados, que son los que se hacen por correo. Incluso ya hay un video dando vueltas por ahí de Barack Obama haciendo su voto vía el correo de los Estados Unidos. Mi comentario, porque tenemos ya un invitado aquí en la casa, un economista, que vamos a hablar de los efectos y el impacto del retiro de la reforma fiscal, qué pudo haber sido, dónde están las oportunidades, etcétera. Pero vamos a referirnos brevemente al tema de las elecciones en los Estados Unidos. Iván Yael hablaba de una reflexión que compartía Jaime Bailey con su audiencia, y que tenía que ver cómo él ve realmente lo que está pasando tras el discurso y la estrategia comunicacional del candidato por el Partido Republicano, Donald Trump. Y podría yo decir o añadir o agregar lo siguiente. Estados Unidos es un país donde finalmente son los indecisos, lo hemos dicho en varias ocasiones, los que van a decidir quién va a ser el próximo presidente, y a ellos sí le impactan varias cosas. La guerra causa un efecto inflacionario automático. ¿Por qué? Porque todo lo que no se produce o se siembra dentro del país receptor, se tienen que comprar insumos agrícolas, abonos, etcétera, que esto se compra en otros países. Y eso paga un flete naviero. Ese flete se está incrementando desde que comenzaron los conflictos de los hutíes
con Israel en el Golfo de Omán. Eso se ha venido incrementando. Empieza a haber también escasez de ciertas materias primas a nivel mundial. Eso lo estamos ya viendo en empresas de manufactura, tanto en América Latina como en Europa y Oriente Medio. Y ese tipo de problema lo que está causando es que impacta el precio final al consumidor. Impacta en el sector minorista, impacta en el retail, el norteamericano de a pie lo vive. Y recordemos también que los salarios en los Estados Unidos no todos son altos. Hay una cosa que nosotros nos vamos dando cuenta, la gente que vive en los Estados Unidos dice, bueno, pero fulano gana 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 dólares. Pero fíjense que hay hipoteca, lo sabe Iván, que vivió allá, de 8,000 dólares. Hay pagos de impuestos que son altísimos. Los bills o las cuentas, como le llaman allá, no se pagan. Los intereses son altísimos, las tarjetas de crédito. Entonces, una cosa es como uno ve desde fuera lo que es el sueño americano, ¿no, verdad? Pero a la hora de tú ya vivir y residir en los Estados Unidos, ves que el dinero no tiene tanto valor, por ejemplo, como el que uno pudiera percibir si trajeras ese dinero, por ejemplo, a República Dominicana. Es decir, no rinde tanto allá en los Estados Unidos. ¿Él por qué ataca el tema migratorio? Para los que han ido últimamente a los Estados Unidos, lamentablemente ya se empieza a notar en la calle, ¿no, verdad? La mendicidad, gente durmiendo en la calle, ya empiezan a haber, por ejemplo, costos de mano de obra que son más económicos y esto afecta el mercado formal o el mercado regular. Entonces, finalmente también hay cosas que le afectan a la persona que le ha costado obtener su residencia, ¿no, verdad?, de forma legal, porque tienes un mercado informal que cobra menos en plomería, en carpintería, a la hora de soldar, a la hora de hacer un trabajo en la casa, a la hora de arreglar algo. El que está ilegal dice, no, págame, ¿cuánto me quieres pagar? 20 dólares, yo lo hago por eso. Y cuando eso tú lo llevas a un número que son miles de personas o millones de personas en todo el país, impacta la mano de obra local, impacta a la gente que vive regularmente en los Estados Unidos. Y ese discurso de Trump va también al latino que es residente legal. ¿Ustedes quieren gente ilegal que compita con su trabajo? Por supuesto que no. ¿Ustedes quieren que gente que ustedes no conocen, que pueden tener antecedentes penales en su país, lo quieren como vecinos? Por supuesto que no. ¿Qué ha pasado en varios países, por ejemplo en Latinoamérica, cuando han ingresado de forma masiva inmigrantes ilegales? Recuerden que en el caso, para poner un caso breve, por ejemplo el caso de Chile, entró el líder del tren de Aragua por la frontera que está en Arica de Chile. Entraron él y todos sus secuaces como un venezolano más que buscaba refugio del tema del régimen de Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó con Chile? Se llenó de delincuencia venezolana. Así de simple. ¿Por qué? Porque los antecedentes penales muchas veces no están en línea con el otro país. Entonces yo solamente tengo el pasaporte o la identificación de esa persona, pero yo no sé si es un criminal en su país. Entonces creo que esa está siendo la estrategia de Donald Trump. Creo que las debilidades de Kamala Harris no logra ella como tranquilizar a esa gente que todavía no está decidida si vota por ella o no vota por ella. Entonces va a estar bastante interesante, principalmente para los que estudian marketing político, en qué va a terminar estas elecciones.